Hola, ¿qué tal? Soy Tamara de Los Ángeles Juárez Velázquez, alumna de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. En esta ocasión hablaré acerca de algunos aspectos importantes que se abordaron durante el curso de genómica. La genómica se refiere al estudio del genoma completo de todos los genes que se encuentran en el organismo. Casi todas las células del cuerpo tienen una copia completa del genoma. Este contiene toda la información necesaria para el desarrollo y crecimiento de una persona. El estudio del genoma ayuda a los investigadores a entender la interacción de los genes entre sí y con el entorno. Para abordar distintos problemas biológicos, las ciencias genómicas se subdividen en distintas áreas de conocimiento. Por ejemplo, la genómica funcional, estructural, la individual, la evolutiva y la genómica comparativa. La genómica estructural determina la conformación tridimensional de todas las macromoléculas biológicamente importantes, principalmente en las proteínas. Disminuye el costo de determinación de estructura a través de métodos de alto rendimiento de producción de proteínas. La genómica comparada es un campo en el que los investigadores usan una variedad de herramientas para comparar las secuencias del genoma completo de distintas especies. Esta información puede ayudar a entender mejor la estructura y función de los genes y crear nuevas estrategias para combatir las enfermedades. La genómica funcional es el estudio de la función de los elementos codificados en los genomas y el rol que estos elementos juegan en los procesos celulares. Se enfoca a los aspectos dinámicos de la transcripción, translocación e interacciones proteína-proteína. Pretende entender las relaciones entre el genoma de un organismo con su fenotipo. La genómica evolutiva estudia los mecanismos y procesos que han llevado a la formación de caracteres en el ser humano, desde el nivel de posición de codón hasta la organización y estructura genómica de un organismo. La molécula de ácido desoxirribonucleico consiste en dos cadenas que se enrollan entre sí para formar una estructura de doble hélice, almacenando toda la información genética de un individuo. Las unidades mínimas de dicha información genética se llaman genes. Su estructura se encuentra conformada por dos cadenas que tienen una parte central formada por azúcares y grupos fosfato. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de la información para construir otros componentes de la célula. Existen tres tipos principales de ADN: ADN-A, ADN-B y ADN-Z. El ácido ribonucleico está formado por una cadena de ribonucleótidos. Es la molécula que dirige las etapas intermediarias de la síntesis proteica. El ADN no puede actuar por sí solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante las síntesis proteicas. Existen tres tipos de ARN. ARN mensajero, que se caracteriza por ser los portadores directos de la información genética. El ARN ribosonal, que se encuentran en los ribosomas y explican el 80% del ARN total presente en la célula, y el ARN de transferencia, que es esencial en la translocación. Las diferencias del ADN y del ARN son que el azúcar que lo componen es diferente. En ADN es la desoxirribosa y en ARN la ribosa. En las diferentes bases nitrogenadas del ARN, la timida se sustituye por el uracilo y el peso molecular del ARN es menor que el ADN. En 1958, Crick definió el dogma central de la biología molecular como un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Establece que la información genética pasa de ADN a proteína en una ruta unidireccional. La clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado, que tiene la misma composición genética que el original, se conoce como clon. Los pasos de la clonación de ADN son: 1. Copiar y pegar el ADN. Una enzima de la restricción es una enzima que reconoce una secuencia blanco específica y corta el ADN. 2. Transformación y selección bacteriana.
Y 3. Producción de proteínas. Una vez que se han encontrado una colonia de bacterias con el plásmido adecuado, se puede hacer crecer un gran cultivo. La secuenciación es el proceso mediante el cual se determina el orden preciso de las bases nitrogenadas de una cadena de DNA. El método químico o de degradación de Maxam y Hilbert es un método de secuenciación que depende de la degradación química específica del DNA. El método de desoxi de Sanger se basa en la síntesis enzimática de la cadena complementaria a aquella que se requiere secuenciar. Uno de los mayores avances en la secuenciación del ADN fue el desarrollo automatizado en la que se encuentra la electroforesis capilar. Se considera el estándar de oro de la secuenciación. La variabilidad genética se refiere a la diversidad en las frecuencias de los genes. También puede referirse a las diferencias entre individuos o la diferencia entre poblaciones. Las razones por las cuales se da la variación en la descendencia son la mezcla al azar de los genes de los progenitores o combinaciones de los cromosomas. La farmacogenómica es el estudio de la contribución de las diferencias en los genes de un individuo a la variación en las respuestas a los medicamentos entre la población. El principal objetivo es definir un tratamiento farmacológico individualizado basado en el perfil genético. Para finalizar, dentro de los muchos beneficios y aplicaciones de la genómica que han funcionado, se ha logrado la detección temprana de enfermedades genéticas, diagnóstico precoz y tratamiento eficaz, así también estudios de evolución a través del linaje de mutaciones, entre muchos otros. Gracias.